El profeta Yehezkel, Ezequiel, indudablemente las profecías que ya hemos hablado sobre la redención del profeta jugaron un papel decisivo entre el pueblo que estaba en el exilio, especialmente entre aquellos que tendían a perderse entre los caldeos con asimilación. Pero, ¿era acaso suficiente esto? Por supuesto que no. Este profeta Ezequiel se da cuenta que es necesario orientar y guiar al pueblo el camino a seguir. Ante todo, debía extirpar las dudas que en cuanto a la justicia de Hashem, erróneamente juzgada, que estaba en sus mentes y corazones de que Dios se vengó, de que Dios le hizo el mal. Oía a sus hermanos decir, no es concebible el camino de Hashem. En sus profecías de ira y destrucción, al igual que los demás profetas, él se dirige al pueblo en su totalidad, es decir, que el castigo es colectivo, alcanza tanto al bueno como al malo. Significa, por lo tanto, que el individuo no tiene existencia propia y le alcanza el castigo por los pecados de la colectividad. Este antiguo concepto sobre Alevim Zela Ze, todo el pueblo de Israel es responsable uno del otro, es decir, la responsabilidad colectiva del pueblo de Israel, de toda la familia, está basado en el mandamiento, el pecado de los padres pesa sobre los hijos. Cuando la raíz de un árbol se encuentra carcomida, forzosamente el mal se extenderá por sus ramas y hojas. De otro modo, no se puede explicar la derrota de Yoshia en Megiddo, por ejemplo. No hubo tal rey antes de él que se convirtiese de todo su corazón a Hashem, tan devoto, y de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moshe. Así dice. O el motivo de la destrucción de Jerusalén en tiempos de Tzidkiyahu, pues a pesar de todo no fue peor que los reyes que le precedieron. El pueblo comenzó a lamentarse, porque los hijos de Israel deben cargar con los pecados cometidos por sus padres. Esta queja se expresaba en el dicho popular. La profecía enseñó que el castigo es consecuencia del pecado, pero los acontecimientos, según la creencia popular, no se ajustan a las leyes de la justicia que predicaron los profetas. Este concepto no solamente hace peligrar la fe, sino que hacía aumentar la desesperación en el corazón del pueblo, que creía que cayó para no levantarse jamás. Entonces aparece nuestro profeta Yehezkel y enseñó el concepto de la redención del alma y el principio de la responsabilidad individual. Cada uno es responsable por sus propios actos. El malvado morirá por su pecado y el piadoso vivirá por su piedad. La suerte de la persona está en sus manos, para su recompensa, para su castigo. Pero nuestro profeta va aún más lejos. Indicó al pueblo el camino de la Teshuvah. Es decir, que no solamente el individuo no es responsable por los pecados de sus padres o de su colectividad, sino que aún de sus propios pecados, si es que abandona la práctica del mal y retoma la decisión de proseguir por el camino recto. ¿Qué quiere decir? Hará teshuvá y todo se mejorará, se salvará. Así enseñó el camino de la conversión y del perdón, para que los pecadores sean igualmente merecedores de la misericordia divina. Rahamim, con la redención del alma del individuo, su tikkun, aisladamente considerado,
se conseguirá la redención espiritual de la generalidad, como sea mismo del pueblo de Israel completo. Y si en los días de la tormenta sufrió el individuo por los pecados de la generalidad, ahora la generalidad se redimirá por el mérito del individuo. Esa es la fórmula de Yehezkel. Que vuelvan las ovejas descarriadas del rebaño, porque su buen pastor espera conducirlas bien. De todos los profetas, el profeta Yehezkel es el que más se extendió en la observación de las mitzvot. Fue este Yehezkel, Ezequiel, uno de los iniciados en la época de las grandes reformas de la Halajá en el tiempo de Yoshiyahu. Todos los principios éticos, como por ejemplo la pureza de la vida familiar, la justicia social, etc., Taharata Mishpacha, están comprendidas en las normas y mandamientos aplicados a la vida cotidiana. Y Yehezkel proclamó en términos claros la aplicación de estos. Al igual que estas exigencias, el profeta Yehezkel insiste en el cumplimiento de los mandamientos, de las mitzvot, haciendo alusión a los sacrificios que se ofrecían a los ídolos en los lugares. Si ven las prescripciones, todos los consejos y todas las mitzvot y las alajot, los estatutos, los mandamientos, tuvieron una especial importancia durante la existencia del pueblo judío en su tierra, más aún en el exilio, porque constituyeron un refugio seguro y un escudo contra la asimilación y la desaparición total del pueblo de Israel. Era necesario e imprescindible crear para el grupo de los cautivos una forma de vida nacional propia, ser diferente, como si fuera un islote dentro del mar tempestuoso del paganismo que lo rodeaba. Y si bien no les era permitido celebrar sus fiestas nacionales, Pesach, Shavuot, Sukkot, que están estrechamente relacionadas con la historia, con la tierra de Israel, con la naturaleza de Israel, impuso el profeta la observación del Shabbat como fiesta nacional. Primero, cuidar Shabbat. Esta, donde estés, tienes que cuidarla. En este día Israel sentirá que es un pueblo santo, separado, diferente para su Dios. Y esta santidad debe manifestarse en todas las normas de su vida. Más que todos los profetas que le precedieron, Yehezkel se dedicó a predicar la castidad, la pureza familiar, el recato, la discreción, y dice la santidad del casamiento y el cumplimiento de estas leyes. Fue un tesoro valioso para el pueblo de Israel. Fue la fortaleza contra la asimilación. Esta influencia del profeta Yehezkel, quien se puede considerar como uno de los principales fundadores del Yahadut, los que rescataron el judaísmo de la destrucción del estado de Yehudá, y esperando la pronta venida del Mashiach, libera Beyameno. Amén. Baruch Hashem le olam, amén, amén.